¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con el curso de lo que es elaboración de alimentos, ¿ya? Este curso tiene una formación práctica, ¿no? Y algunas de desarrollo de la parte de lo que es teórica, ¿no? En el caso, vamos a encontrar dentro del curso lo que son técnicas, procesos, vamos a ver eh, lo que viene a ser conocimientos de la parte de lo que es la industria de la alimentación, ¿no? Y vamos a aplicar diferentes procesos para elaboración de diferentes productos. Vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Y listo, ¿no? En el caso, bueno, quiero mostrar lo que el temario y de ahí ya regresamos a la parte inicial dentro de. Y bueno, a ver, en el caso del temario del curso tenemos esto, ¿no? Para el día viernes vamos a hacer vinagres saborizados y aceites, vamos a Buenas hacer noches, profesor, mermeladas, sí ingreso. vamos a ver lo que es mantequilla, vamos a ver cocina al vacío, néctar de fruta, jamón del país y vamos a trabajar lo que es, bueno, porque, la parte, bueno, cocina al vacío, esta es la parte teórica y el viernes 25 viene a ser la parte práctica, ya, y de ahí viene lo que es el examen parcial. ¿Dudas, preguntas en cuanto a lo que es el temario, chicos? Ok, No, ninguna, profesor. listo. Sí, nomás Eh, vendría a ser el 18. ah, Después todo está ok. El 18 nomás sería el parcial en el caso de ellos. no Después es está todo el, ok. Ujú. no es el 16. No, 18. Ahí lo Ok. voy a cambiar. Luis no te dijo. Apanagua, No, Luis. este es el temario que tú me has mandado, el que yo te mandé y tú lo corregiste. Ah, sí, 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 pero es que justo hoy día le dije el 18 para que puedan agarrar Ya, y entonces, no se me chicos, cruce con el otro. el de cocina al No te vacío enojes. baja al 18 y el 18 de néctar pasa al 16. No hay nada más difícil en ese sentido. Ya, eso es lo único que vamos a cambiar. En el caso, bueno, en cuanto a lo que es la parte del sistema de evaluación, la parte de los talleres son presenciales, tienen un examen parcial teórico y tienen un examen práctico final, que es donde ustedes van a hacer un tipo de presentación en mesa sobre la elaboración de sus productos, y esto lo van a hacer de manera individual, no de manera grupal. Cada uno de ustedes va a elegir, bueno, va a ser a sorteo, no es que van a elegir a sorteo de todo lo que trabajemos nosotros. Ustedes van a ser sorteados y les va a tocar una preparación y ustedes tienen que aplicarla, hacer todos los procesos y presentarla en una mesa formal que lo van a hacer en el instituto el último día del examen. ¿Dudas, preguntas sobre el sistema de evaluación? Bueno, correcto. Entonces el silencio me dice que no hay inconveniente. Perfecto. Ya. En cuanto a los exámenes teóricos, son preguntas para marcar, preguntas para llenar, que van a ser de la parte práctica de los talleres presenciales y de la parte teórica que hagamos ¿no? Bueno, que viene a ser esta clase y la clase del examen parcial, ¿no? Que ahí les voy a explicar un poco más de teoría, ¿ya? En cuanto, hoy día tienen una tarea, que es tarea práctica, van a redactar una, dime, José. Sí, con respecto a los talleres, van a, ¿cómo va a ser la parte de los talleres? ¿Puede regresar a la diapositiva? Mm, ¿Cómo van a ser los talleres O presenciales? sea, ya presenciales, ya. Los talleres van a ser presenciales donde vamos a hacer la elaboración de los procesos, ¿no? Excepto dos alumnas que sé que están, una alumna que está en Ica y otra alumna que está en Bahamas. Ellas van a tener que realizar, ¿no? El día de lo que toca el taller, ellas lo van a hacer de modalidad virtual, pero los demás Ya, que están en Lima tienen que estar en presencial para poder ya, la parte gracias, de profesor. elaboración. No, ahora, en cuanto a la parte presencial, ya Ya, con coordinación gracias, profesor. académica, que es con la señora Rita, ya se coordinaría el ciclo
de asistencias, ¿no? La idea es que asistan al 100% porque cada preparación es totalmente distinta y tiene una técnica, tiene un proceso y tiene una estructura dentro de lo que es la elaboración. Ya, chicos, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Listo. En la parte teórica, bueno, en lo que les pido como requerimiento del curso, necesitan tener un termómetro digital, que eso es personal, un controlador de tiempo, ya que esto lo pueden también trabajar de manera personal. Trapos Wipers, que son unos trapos absorbentes que se utilizan mucho en la parte de, ¿no? Del procesamiento. Y el uniforme de cocina. Los demás implementos, en cuanto a lo que son ollas, baterías, utensilios, ya van a ser proporcionados por la institución educativa. Pero esto de acá es parte de su trabajo. Y balanza digital, chicos. Una balanza digital necesita una gramera. Una gramera necesita, ya, para poder estandarizar los procesos. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué te refieres con controlador del tiempo? ¿A un cronómetro simple, a un celular con cronómetro? El celular no pueden utilizar en taller y eso los chicos lo deben saber por manipulación de alimentos. En el caso, hay unos que te venden que están como 5 soles, que son como unas frutitas que tú lo giras y le puedes ponerle un timer de 5, de 10, de 20, de 30, hasta de 2 horas, creo que es el tiempo máximo que tiene, ¿no? Ese sería el funcional, ¿no? En otro caso, su reloj, pero que tenga un reloj digital para que puedan colocar cronómetro, o en todo caso, un timer digital, que es como un relojito chiquito que te venden a 5 soles, que lo usan los profesores de deporte para poder medir el tiempo ¿no? Porque en ciertas preparaciones, como les podría explicar, pongamos un ejemplo, ¿no? En el caso de los vinagres saborizados y los aceites, hay un tiempo de cocción, hay un tiempo de activación, pongamos en el caso de los botánicos, el caso de las especias, que no pueden sobrepasar de esos tiempos porque me terminarían afectando la preparación. No, igual en el caso de las mermeladas, en el caso de las conservas, la mantequilla también para poder hacer baño María o para poder hacer el baño María invertido. O sea, hay ciertas cosas que van a necesitar tener cómo medir el tiempo. Y si no tienen cómo medir el tiempo, ahí va a ser el inconveniente. La única clase que vamos a trabajar en conjunto, que no va a ser de manera individual, es la de jamón del país. Por lo que viene a ser el proceso del costo del corte de carne, se trabaja arriba del 1,5 kg, ¿no? De carne. Entonces, si lo haríamos de manera individual, significaría de que cada uno de ustedes tendría que llevar 1,5 kg mínimo para poder trabajarlo. Entonces sería un poco complejo tener en cuenta en ese sentido. Ya, pero eso ya lo vamos a ir viendo con coordinación académica, bueno, con la señora Rita, para ver eso. Y en cuanto a lo que es cocina al vacío, eso sí lo van a trabajar de manera individual, ¿no? Y bueno, de ahí vendría su examen final. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dice acá que empezamos con vinagres saborizados y aceites. ¿Y para qué me puede servir un vinagre saborizado? En cuanto a lo que son técnicas, los vinagres saborizados, los aceites se utilizan mucho para hacer bueno, mayonesas saborizadas, vinagretas saborizadas, pueden utilizarlo para ensaladas. Es parte de técnicas, ¿no? Ahora, lo que lo vamos a llevar es a un proceso de industrialización, una pequeña industrialización que se podría trabajar. Dime, Mari. Buenas noches, profesores. Para la cocina al vacío, ¿vamos a necesitar alguna olla especial? Más que olla especial, necesita un termómetro, ya, porque les voy a explicar la parte de estructura de la cocina al vacío, un termómetro que pueda ser sumergible en agua, ya, para poder mantener la temperatura y puedan controlar. Normalmente lo que es la cocina al vacío se trabaja con un aparato que tendría, bueno, déjenme ver cómo se llama.
ahorita les doy el nombre, que es este de acá. Se los voy a compartir para que puedan ver el... Este es el aparato que se utiliza para poder hacer cocina al vacío. Si es que lo pueden conseguir, es caro, ¿ya? Pero acá les mando en el grupo del chat del Zoom para que lo puedan ver. Es un termostato que tiene la capacidad de mantener una temperatura fija para poder realizar el proceso de cocción. Y normalmente la cocina al vacío, que me voy a salir un poco de la explicación, por eso lo voy a explicar más adelante, es hacer cocciones a bajas temperaturas por tiempos prolongados, para poder extraer los sabores, para poder extraer mejor las características organolépticas y todo lo que conlleva dentro de. Normalmente este aparato acá no lo consiguen, pero si tienen algún familiar fuera del país, pueden solicitarlo que lo puedan adquirir. Está a un promedio de bueno, normalmente está como $220, pero pueden conseguirlo en promociones a un 35% menos, 40% menos, que les va a salir como 150. El equipo completo, que es lo que es el aparato más la bandeja para cocción, más el sistema de la máquina para poder extraer al vacío, que es para poder hacer el sellado hermético, les va a salir como un promedio de $280, $320 a futuro si lo quisieran invertir para un tipo de negocio o para alguna actividad. Pero yo les voy a explicar un poco lo que es la cocina al vacío, pero un poco más rudimentario, pero que también tiene el mismo principio, la misma estructura. Lo que sí es necesario, pues, tener ciertas cosas como las bolsas herméticas, tenemos que tener el termómetro sumergible para poder mantener el control de la temperatura, ¿no? Y para poder generar, pues, que eso se vaya trabajando, ¿no? Ahora, lo vamos a aplicar, normalmente de las características en lo que es cocina al vacío se divide entre lo que son carnes de pescado, bueno, carnes blancas, que es el pescado, pollo, que son lo más básico en cocina al vacío. De ahí vas con cocciones en el caso de verduras, frutas, ¿no? Para hacer algunas compotas, algunas salsas, reducciones, ¿no? Y de ahí ya pasas a cortes de carne como la carne oscura, que puede ser res, pato, chancho, cordero, y ello también te lleva más tiempo de cocción, con más características y con otros principios que se tienen que ir respetando dentro de. Pero eso ya es un poco más avanzado. Pero el principio de la estructura de la cocina al vacío lo vamos a ver cómo se aplica la parte teórica y la parte práctica de cómo lo trabajaríamos, ¿no? A futuro, si en el caso pudieran ustedes adquirir eso, se los recomendaría, sería una cuestión funcional, y no es muy complejo, porque si ya sabes la parte teórica y sabes cómo hacerlo, cómo aplicarlo, los demás ya viene la parte de la creatividad o los procesos, respetar los tiempos dentro de. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? O sea, vamos a enseñarles cocina al vacío desde la parte teórica y como que en práctica vamos a hacerlo un poco más doméstico, simple, como para que ellos puedan aprender y van a saber también si quieren comprar y hacerlo a nivel profesional, van a poder Claro. tener los tips para poder hacerlo. Claro, ¿Correcto? es eso, o sea, lo mismo que yo les enseñe, lo van a poder aplicar, ¿no? Ya teniendo los equipos y a futuro lo ven ustedes como una alternativa, que es parte mucho de las tendencias dentro de lo que es la cocina vanguardista, que es la cocina al vacío. Bueno, para eso se trabaja. Normalmente los restaurantes tienen los cooker, que son cocinas por temperatura, pero tienen a nivel industrial, que son como si fueran unas freidoras de papas. Imagínense una freidora de papa de mesa, de esas características, pero que tienen, pues, todo un sistema para poder centrifugar el agua o para poder circular el agua en base a hélices, o poder hacer circular el agua bajo presión de succión de agua para poder generar un movimiento uniforme por por todo el espacio, por toda la olla o por todo el recipiente que se genere. Y es para poder mantener la temperatura de manera uniforme. Normalmente cuando hacemos cocina al vacío jugamos mucho con la parte de las TIA, ¿no? Que son los procesos de contaminación
toxicología alimentaria, que corresponde directamente a respetar esas características para poder nosotros determinar cocciones sin afectar el producto o sin afectar el consumo humano, que ahorita se los voy a explicar en la parte teórica ahora que vamos a ver. Ya, eso sería. ¿Dudas, preguntas? Entonces, eso sería el temario. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre el proceso? Profesor, cuando usted llama al termómetro sumergible, ¿es ese termómetro que se puede usar cuando hacemos caramelo? Sí, podrían utilizar eso, o hay unos que son digitales, también que son sumergibles. Ok, no es nada extraordinario, no es totalmente diferente, es uno de esos. Sí, pero hay de esos, bueno, ese es el, como diríamos, el básico. Hay uno que es más exacto, que es el digital. O sea, hay uno que es digital. Lo puede conseguir en, bueno, en Lima, tienen que ir a Paruro, ¿ya? O una tienda especializada, y varían desde los precios más básicos, que estamos hablando, un ejemplo, pues, desde 20 soles, el más básico, hasta 200 soles, que es el más caro, ¿no? O sea, la diferencia entre uno y otro es la calidad del el producto y todo lo demás, ¿no? Ya eso ustedes lo van a poder ir viendo. Pero la situación es que tenga que ser sumergible para que les ayude a poder mantenerlo dentro de la hornilla y no se les queme. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta, ¿ya? Eh, Hay unos que vienen a ser con unas varillas que se utilizan, que les voy a mandar ahorita, que también son para justo para carnes o para cocciones, que vienen con una varilla digital, ¿no? Que es a ver, es como este de acá. Van a ver el link que les voy a mandar. Vayan a la parte casi final, es como un cuadradito que tiene una puntita que lo van a hincar o lo van a colocar en el agua y eso les va a dar ¿no? la característica de cocción. Y ahí también está el otro que justo su compañera me pregunta, que son para hacer los caramelos. La única diferencia entre uno y otro es que uno es más exacto y es más fácil de poder evaluar o ver en qué condición se encuentra, ¿no? Entonces ya ustedes tendrían que ver bajo a las posibilidades que tengan o las características que puedan, elegir uno de ellos para poder trabajar, ¿no? Ahora, dentro de los termómetros digitales van a encontrar diferentes características, ¿no? En el caso hay unos que son solo para carnes, otros que son de manera general, ¿no? Y otros pues que son un poco más complejos, que tienen más información, pero que les ayudan mucho a la hora para poder determinar un tipo de cocción, que es el TermoPro, que es esta característica que ven en el link que les he mandado, vayan a la parte última del final, y ahí van a ver un promedio, Profesor, bueno, tengo dime, este termómetro, ¿este me sirve? déjame ver, ya, solamente sirve. Lo único malo de ese, bueno, cuando lo utilices es que vas a tener, no lo vas a poder dejar apoyado en la olla. Vas a tener Ok. que cada cierto tiempo meterlo, Ajá. sacarlo para Ok. poder controlar y mantener la temperatura. Manteniendo con un control de temperatura de 10, 15 minutos de manera constante. Por lo mismo de que no puedes sumergirlo, porque si lo metes, tenlo por seguro de que te vas a quemar la mano o se va a sumergir y también ahí va a quedar, o sea, ya no va a haber forma de salvarlo. Entonces, eso es en cuanto a lo que viene a ser, como te digo, las características ¿no? para el uso del termómetro. Ya ustedes tendrían que ir viendo, pero yo sí les recomiendo. Ahora, otra alternativa es que lo compren por AliExpress o por una de esas páginas chinas que venden todo y lo importan, o por Amazon, que también tienen, ¿no? ese producto. Y ahí van a encontrar diferentes gamas, características dentro de, algunos son hasta con Bluetooth, que lo pueden y lo instalan en su celular y desde el celular lo controlan, ¿no? Que no es muy funcional porque recuerden de que estamos en un proceso de manipulación de alimentos, salvo de que pues pongamos una actividad menos formal, que posiblemente sea funcional que lo usen, pero para un uso formal de trabajo, que estén en,
en un trabajo en sí es un poco difícil de que lo puedan tener porque no puede manipular el celular pues en la mano. Eso sería. ¿Otra pregunta, otra duda, otra inquietud? ¿Algo más, chicos? Pregunte. Ya, listo, entonces, sigamos. En cuanto a la actividad, tienen una tarea práctica hoy día. Del video, terminando la clase, les voy a poner un video. De ese video dura 10-15 minutos. Ustedes tienen que redactar un ensayo de 2 hojas, lo van a realizar de manera a mano y de ahí lo van a tomar una foto y lo van a subir al aula virtual. No acepto redacción a computadora, todo lo van a hacer a mano. Eso me va a ayudar a poder, aunque sea de que letra con sangre, escribiendo a mano, se van a acordar de las cosas que escriben y no van a hacer copiar y pegar. ¿Ya? Y tienen que responder estas preguntas de acá. Listo. Entonces, avancemos con la parte práctica, de la parte teórica del curso. ¿Ya? A ver, chicos, comencemos. Cuando hablamos de la elaboración de los alimentos, vamos a hablar sobre el proceso de contaminación de los alimentos. Hay que tener en cuenta de que el proceso de manipular los alimentos genera una contaminación a la hora de trabajarlos si es que no se respeta la correcta manipulación, transmitiendo agentes externos al producto que puedan afectar la calidad del producto para el consumo humano. Hay que tener en cuenta que cualquier presencia material anormal externa al producto que nosotros estemos preparando, estemos manipulando, termina ser un contaminante directo al insumo. Y para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que la contaminación va por la parte química, física o biológica. Cada una de ellas tiene una característica o tiene un resultado, ¿no? Que es afectar la calidad del producto, ¿no? Al punto de malograr el producto y generando una toxinfección alimentaria, que se conoce como que son las ETAs, que son enfermedades de transmisión alimentaria, que normalmente generan o ocasionan enfermedades a la hora de consumirlas. No les habrá pasado de que a veces van a un restaurante o van a un lugar, comen en la calle y en la noche sienten un dolor en el estómago, sienten ¿cómo se llama? Ganas de vomitar, les duele la cabeza, empiezan a tener tembladera o les sale alguna roncha, o empiezan a generar ciertas características no inusuales por haber consumido estos alimentos. ¿Y eso es por qué? Porque han generado un proceso de una toxifección alimentaria. Y posiblemente, siendo la más leve, la más sencilla, la más básica, es pues una ingesta que conlleva una diarrea, ¿no? Que es algo muy básico a la hora de consumir alimentos mal procesados, mal trabajados o que tienen un proceso, pues, ¿no? Un proceso de una mala manipulación. Ahora, esto va a conllevar principalmente, teniendo en cuenta, de que posiblemente sea porque ha habido una contaminación física, química o biológica, o en muchos de los casos, porque la parte de la contaminación, ¿no? Puede haber un agente químico, porque ha habido un detergente o ha habido un producto de limpieza que ha ido en contacto y ha generado pues una contaminación. Física podemos encontrar pues desde un pedacito de uña, ¿no? Hasta podemos encontrar, no sé, una cuchilla, podemos encontrar un arete, podemos encontrar eh, un pedazo de plástico, una bolsa, ¿no? Y esa es una parte física. Y biológica, en el caso no se puede detectar a simple vista, pero termina teniendo el resultado que genera pues una ingesta alimentaria. En este caso puede ser porque, pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si no se lavan las manos después de ir al baño y no y manipulan los alimentos? Y en el caso si hacemos si hacemos necesidades básicas que vienen a ser la de posiciones y no nos lavamos las manos y manipulamos los alimentos, podemos contaminar con una Escherichia coli. Esa Escherichia coli se contamina por las heces y eso genera pues el resultado de enfermedades alimentarias que posiblemente inician pues con un cambio en la flora intestinal. Cuando hablamos de la toxinfección alimentaria, el origen está principalmente porque los alimentos son un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de microorganismos. Todos los alimentos que nosotros manipulemos vamos a encontrar de que tienen una característica o una estructura
orgánica que permite o que ayuda a poder generar bacterias, poder generar microorganismos o poder generar una vida pues dentro del alimento y que en muchos de los casos son transmitidas si hay un mal proceso de limpieza o desinfección. Para ello nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones de manipulación, cómo debemos conservar los alimentos, qué debemos nosotros tener en cuenta a la hora de manipularlos o tener en cuenta a la hora de consumirlos, porque hay ciertas características. Pongamos, ¿qué pasa si las verduras, en el caso de las verduras puede ser la lechuga, el tomate, la zanahoria, los champiñones, la cebolla, los pepinos, el pimiento, han sido regados con aguas hervidas? Normalmente estos productos, estos insumos, tienen una gran composición acuosa. ¿Qué es una gran composición acuosa, chicos? Es una estructura donde la misma característica del producto, cuerpo del producto, tiene líquidos, y esos líquidos nosotros los encontramos a la hora que cortamos. Cuando ustedes cortan los alimentos, ustedes van a dar cuenta de que empieza a chorrear ciertos líquidos, y esos líquidos es la naturaleza. ¿Por qué? Porque es una estructura acuosa. Esa estructura acuosa, a la hora de ser alimentado con aguas hervidas, porque las verduras, las plantas necesitan crecer y necesitan utilizar agua, lo que va a suceder o lo que va a generar es de que las bacterias se crezcan o se desarrollen o se generen dentro de la estructura del producto. Y esto termina resolviendo, termina generando un resultado a la hora de nosotros consumirlo, automáticamente pues ingerimos esos microorganismos y termina siendo una enfermedad de transmisión alimentaria, una toxinfección alimentaria. Cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos sobre las causas y los microorganismos patógenos que pueden desarrollar una microenfermedad, los vamos a encontrar en diferentes condiciones. Los encontramos en el medio ambiente, lo encontramos en los animales, lo encontramos en los productos, lo encontramos en la naturaleza en general. Y esto puede desarrollarse en horas o en días. No necesariamente es que porque si consumo un alimento en mal estado, automáticamente pasado los 10, 15, 20 minutos o la hora o 2 horas, me va a permitir o me va a generar esta reacción. Puede suceder de que pasados los días, automáticamente ustedes encuentren pues ese golpe o ese problema alimentario. No necesariamente sea pues porque sucedió en ese momento, sino porque hay un antecedente o hay un proceso de incentivo que ayuda o que genera la reacción química, ¿no? O la reacción física o la reacción biológica de saltar, ¿no? Y poder establecer esa característica. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de cómo manipulamos los alimentos, qué productos tenemos alrededor, cuáles son las condiciones o las características para poder nosotros definir realmente, ¿no? A la hora de consumir en qué estamos. Otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta es el origen, ¿no? Y los cuadros que puedan nosotros generarse a la hora de consumir un alimento contaminado. ¿Por qué? Porque los microorganismos son totalmente distintos y tienen muchas características y tienen una capacidad de multiplicación a la n potencia. O sea, estamos hablando de que eh, estos microorganismos son peor que los conejos, se reproducen pues en horas, ¿no? ¿Y por qué se puede reproducir rápidamente? Porque todo producto o todo insumo le da una capacidad propia, ¿no? De desarrollo de microorganismos o de desarrollo de toxinas o desarrollo de, ¿cómo se llama? De bacterias. ¿Por qué? Porque las condiciones del producto las tenemos de manera natural. A la hora de nosotros tener un producto, ya sea en un estado de procesado, pongamos, a la hora de preparar un ejemplo, una mayonesa, o a la hora de tener normalmente el huevo, no solo y sin hacer una mayonesa, vamos a poder tener un espacio de desarrollo de microorganismos, ya que todos los productos, ya sea una mayonesa o sea el huevo, tienen humedad y la humedad es el principal factor de desarrollo de microorganismos. A eso le damos temperatura. La temperatura también va a generar pues un desarrollo de microorganismos, dándole capacidad de crecimiento. Y a eso le agregamos un ejemplo, alimento, que vienen a ser los sustratos, o pueden ser las glucosas, o pueden ser las mismas condiciones del producto,
que usualmente se consideran como el azúcar, y esto prolifera el producto a un crecimiento exponencial. Por eso, hay que tener en cuenta de que a la hora de nosotros hablar sobre el proceso de manipulación, tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferentes enfermedades o infecciones que pueden afectarnos. Hay que tener en cuenta las toxinas que pueden generar, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones para poder generar que ambas se combinen y terminen generando, pues, como ven acá mi muñequito, en estas condiciones. Por eso es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta cómo aparecen las tías, ¿no? Para hablar de las tías, el proceso de aparición, principalmente el factor que origina una tía, es la falta de higiene. Esta falta de higiene se encuentra principalmente a la hora de manipular los alimentos, por falta de conocimiento, por falta de procesos, o por muchos de los casos porque siempre condicionamos, si a mí no me enferma, a esa persona tampoco le va a enfermar. Como yo nunca me enfermé de eso, no le va a pasar nada, ¿no? Es como en el caso, eh, yo como siempre ceviche de carretillero fermentado en verano, ese que para como vendiendo ceviche de 2 soles o de pota de azol, ¿ya? Y nunca me he enfermado cuando como. Sí, ok, pues, ¿por qué no te has enfermado? Porque tantas veces que consumes ese producto, tantas veces que te alimentas con eso, automáticamente tu sistema digestivo genera las defensas para poder aguantar, ¿no? Y para poder mantener la carga, ¿no? De ingesta de esos alimentos. Pero automáticamente cuando no estás acostumbrado a esas condiciones, automáticamente genera pues una tía. Hay que tener en cuenta, y eso, bueno, en el caso cuando ustedes trabajan al nivel del sector de turismo o el sector hotelero, en las guías hoteleras, en las guías turísticas hoteleras a nivel internacional, una de las cosas que les dicen es, no tomen tales botellas de agua, no tomen agua de caño, ¿no? Es más, los turistas que vienen, los europeos, los europeos principalmente, los asiáticos principalmente, en las guías o a la hora que les venden los paquetes, y les ponen ahí en el paquete, en las partes, en las líneas inferiores, como parte de observaciones, no deben consumir agua del grifo. ¿No? No deben comprar tales marcas de agua, solo comprar estas marcas. Y ustedes se dan cuenta de que todos los turistas en general, los que vienen por primera vez, o todos los extranjeros que vienen por primera vez, siempre van a ver que tienen una misma característica de botella, ¿no? Con una misma marca establecida, porque es la condición que los determina a la hora de consumir esos productos. Cuando hablamos de los factores, vamos a tener en cuenta que la mala manipulación genera diversos tipos, ¿no? de microorganismos, y estos se van a desarrollar ya sea en los alimentos, las bebidas o los utensilios, las maquinarias, equipos, ¿no? o en el servicio a la hora de procesar los alimentos. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta el correcto manipulación de alimentos. Algo que pongamos que yo me he dado cuenta cuando ustedes entran a taller, ni uno se preocupa de limpiar la mesa de trabajo. Todos entran y trabajan en la mesa teniendo en cuenta de que esta mesa ha tenido un proceso de desinfección. ¿Ustedes cómo aseguran que realmente ha generado eso si ustedes no lo han hecho? Acostúmbrense siempre a la zona donde ustedes entran a trabajar, siempre generar un proceso de limpieza y desinfección. Y es parte de su aprendizaje, parte de la condición que ustedes deben acostumbrarse para poder procesar alimentos, ¿no? Otro factor de contaminación que prolifera los microorganismos, que es el causante de enfermedades, está relacionado directamente a la preparación, fabricación, el envasado, almacenamiento, transporte, venta, suministros o servicios que estén relacionados en el proceso de manipulación de alimentos, ¿no? En el caso, pongamos, si el proveedor que me abastece no tiene sistema de refrigeración o cámaras frigoríficas, automáticamente a la hora que me entregue los productos, ¿qué va a suceder? Estos van a venir pues con un caldo de microorganismos bien concentrado que me puede afectar directamente a mis comensales. ¿No? Hay que tener en cuenta que también a la hora de almacenamiento, si no tenemos las condiciones correctas de almacenar un producto, vamos a nosotros generar problemas de contaminación, que es lo que dice la normativa en cuanto al sistema de almacenamiento. Todos los productos tienen que estar a una altura de 15 centímetros de alto con 15 centímetros de alejado de las paredes para poder evitar cualquier tipo de insecto, animal, roedor o cualquier agente externo que pueda tener interacción con
los alimentos. Y eso es una característica muy importante dentro del proceso de manipulación, porque siempre, pues, de vez en cuando vamos a encontrar de que los animales, así tengas el proceso de, un ejemplo, el mejor proceso de desinfección o control, de todas maneras siempre vas a tener un visitante indeseado. Y esto se genera porque los animales normalmente que viven dentro de las ciudades tienen la necesidad de buscar los alimentos. ¿Y dónde buscan los alimentos? En las casas, los restaurantes, en la basura, y es una manera cotidiana de su entorno de vida. Y es por eso cuando ellos entran en un espacio y encuentran pues que no hay un buen control de limpieza o orden, terminan teniendo un festival, pues un festín de comida, que termina afectando las características o los procesos de manipulación. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que generar un proceso de un adecuado proceso de manipulación para poder eliminar los agentes externos que puedan generar un proceso negativo a la hora de consumir los alimentos. Agentes externos a través de la contaminación de reservorios, ¿no? O en el caso por intestino de las personas o por los animales, vamos a encontrar lo que son las Escherichia coli. Las Escherichia coli se pueden generar a través de las heces, la orina, puede generar en el caso las superficies, ¿no? Que están expuestas a poder, ¿no? tener una Escherichia coli. O en el caso la salmonela, o en el caso puede generar pues en el agua, ¿no? Si es que no se separa, y es lo que a veces sucede, no se separa lo que vienen a ser las aguas servidas con las aguas no servidas. Y esto puede afectar mucho cuando no hay un buen sistema, ¿no? de recepción de agua y de drenaje del agua. En muchos de los casos, en provincia o en ciertas zonas vamos a encontrar de que eso no se tiene mucho en consideración. Y a veces, por no tener un buen proceso de manejo de las tuberías o el proceso de recorrido del agua, ¿no? desde el punto de acopio hasta el restaurante, la casa o el negocio, en general puede generar un proceso de contaminación y es importante tener en cuenta, ¿no? cuáles son. Otro de los tipos de contaminación alimentaria son los agentes externos que vamos a encontrar. Como yo les decía al inicio, esos son pues en cristales, perdigones, huesos, espinas, cáscara, plástico, no pendientes, colgantes, y lo vamos a encontrar dentro ¿no? Acá les he puesto una imagen y como pueden ver en la parte de acá van a ver un cintillo azul que se quedó en la masa del pan. Automáticamente nadie a la hora de cortar el pan o a la hora de ¿no? porcionar el pan no se dieron cuenta de que este producto estaba dentro del pan, ¿no? Y en muchos de los casos, algunas de las veces, lo terminamos vendiendo y la gente lo compra y se lo lleva, ¿no? Pongamos, la otra vez me compré un Gatorade, ¿ya? Estas aguas energizantes, y dentro de la botella había un agente externo flotando ahí, que era un plástico, ¿no? Y estaba en la misma marca del producto. Entonces, estaba ahí flotando y se había pasado. Nunca me había tocado con los Gatorade, pero en esta vez me tocó, ¿no? Ahora, y eso es porque puede haber pues, un error a la hora de generar el sistema de envasado o almacenado del producto. Entonces, es muy importante tener en cuenta en ello. En cuanto a la contaminación química, principalmente son causados por manipulación de ciertos químicos no inadecuados para ciertas superficies. Pongamos un ejemplo. A veces los restaurantes, ¿qué es lo que hacen? Dicen, hay que limpiar la mesa. ¿Y qué utilizan? Agarran ese spray, bueno, ese líquido para limpiar el vidrio, lo ponen en un dispensador ¿no? de agua y lo utilizan para limpiar la mesa. Esto genera una película de grasa. ¿Por qué de grasa? Porque, ¿qué es lo que pasa con estos limpiaparabrisas? Bueno, estos líquidos para limpiar parabrisas o limpiar lunas o espejos, tienen la capacidad de encapsular la grasa, y encapsularla automáticamente genera pues una superficie jabonosa y permite de que se vaya adhiriendo, pegando totalmente, ¿no? Y esto genera un mal proceso de manipulación. Un ejemplo más también, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo un agente químico inadecuado
adecuado a la hora de manipular los alimentos o limpiar las superficies. En el caso, el Creso, ¿no? El Creso es un tipo de desinfectante que mata bacterias, que mata agentes patógenos en general, pero es a nivel hospitalario, no es a nivel de restaurantes, o bueno, a nivel de hogar. Y eso es muy importante tener en cuenta. El creso es ese olor característico cuando vamos a los hospitales, que tiene un olor propio, ¿no? Que se utiliza justo para poder eliminar cualquier tipo de bacteria a superficie, ¿no? En el caso, pongamos, profesor, pero yo puedo utilizar el alcohol para limpiar superficies, no necesariamente, porque el alcohol es un deshidratante de bacterias, más no un desinfectante. Hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que son desinfectantes y deshidratantes, ¿no? Para un desinfectante es la lejía, ¿no? Y ahí también va por una composición, una estructura. ¿Cuántos mililitros por litros de agua tengo que tener en cuenta para poder limpiar una superficie? Y eso es importante saber, ¿no? A la hora de manipularlo. Si yo no tengo un conocimiento, no tengo el proceso correcto de la manipulación, automáticamente, ¿qué es lo que genera? Una contaminación química, y esto se va a encontrar pues en los productos de limpieza, desinfección, en los residuos, en los plaguicidas, en los metales pesados. En el caso, pongamos, ¿qué pasa si pongamos al restaurante tiene las tuberías antiguas de fierro, no las de PVC? Todo eso genera una corteza o una capa de sarro, y ese sarro se vuelve en óxido, y ese óxido lo terminamos ingiriendo en el agua. No nos damos cuenta porque eso pues son características, ¿no? Condiciones de que el agua se vuelve pesada, pero a la final termina afectando, ¿no? Directamente ciertas partes del órgano. Y es por eso que en algunos restaurantes, como saben de que el Perú, su agua es una de las aguas más pesadas por minerales, le ponen filtros, ¿no? A los puntos dispensador de agua para poder evitar, ¿no? El proceso de todos los minerales que están, ¿no? O se encuentran dentro de lo que es en lo que es en el agua. Y una de las cosas, ¿no? Si en el caso utilizamos esos filtros para poder eliminar los metales pesados, también hay una capacidad. No es que le ponga un filtro y diga, ah, ya va a durar toda la vida. O sea, un cambio y ya está. No. Esos filtros tienen una característica que dice cuántos meses me va a aguantar o cuántos litros puedo yo procesar para poder, ¿no? Que esto no termine afectando. Y esto va a ir variando dependiendo de las características de estos filtros. Puede ser desde 100 litros, 200, 1000 litros, 3000 litros, va a depender o va a variar, ¿no? Dependiendo lo que es. Sí. En el caso, bueno, como les decía diciendo, ¿no? El proceso de manipulación, y esto tiene mucho en resultado de las características o en los productos que vamos a nosotros a utilizar. Por ello es importante tener en cuenta, pues, de qué características tiene. Si son productos químicos, si son productos, ¿cómo se llama? Como lo que es la lejía, como es el detergente, como es los desinfectantes, cada uno de ellos tienen mucho o tienen composiciones propias. En el caso los raticidas, ¿no? O en el caso los aerosoles que se utiliza para poder matar los insectos y todo ello, eso también genera una contaminación porque estos de acá son como unos sprays que tienden a dispersar lo que es los venenos y se tienden a colocar pues en pequeñas cápsulas chiquitas y se esparcen por toda la superficie. Lo malo de ello es que si en el caso no tenemos una limpieza, un orden correcto, puede caer en una superficie, puede caer en un producto, puede estar en contacto directamente con algún insumo o un producto en general y puede ser consumido de manera directa. Es por ello también cuando nosotros contratamos a empresas que hagan desinfección, empresas que hagan las famosas desinfecciones, limpiezas o matar plagas, nos piden siempre después del proceso de desinfección, se tiene que hacer una limpieza general pasado las 24 horas para poder lavar todos los productos, limpiar todas las superficies para poder volver a
trabajar de nuevo. Y eso es parte de normativa, ¿no? Que se establece dentro de los controles sanitarios. En la contaminación biológica, está estructurado dentro de los mismos alimentos, está considerado pues a cualquier tipo de residuo biológico que podemos encontrar o que puede ser transmitido ya sea por insectos, roedores, aves, parásitos, microorganismos que van a desarrollar o que van a generarse dentro de los productos, ¿no? En el caso, ¿qué pasa con la mosca, no? La mosca va volando, pone su huevito y pasado las 48 horas aparecen larvitas. Y esas larvitas vuelven a ser más moscas y vuelven a ser más gusanos y se genera todo un sistema de vida propio. También sucede con las bacterias, con las superficies o el mismo producto que tiene un proceso de vida, crece, desarrolla, evoluciona, muere y automáticamente, ¿no? Sale esta cosa, esta cosita ahí que ven ahí, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta o en consideración a la hora, ¿no? De nosotros manipular los alimentos. Los tipos de alimentos, vamos a encontrar cada característica propia. La característica intrínseca de un alimento se condiciona a la composición o la estructura del producto. No todos los productos tienen la misma composición, no todos los productos tienen las mismas características o el mismo proceso de almacenamiento, control o podríamos decirle sistema de almacenamiento. ¿Por qué? Pongamos, yo no puedo comparar el tomate con la zanahoria, con la papa, con la palta. Cada uno de ellos tiene una característica intrínseca propia que corresponde directamente a la composición o la estructura del producto. Pongamos, el tomate es un producto muy acuoso, la zanahoria es un producto mucho más consistente, con mayor estructura, cuerpo. La papa también tiene más condición de almidón. La palta tiene una condición grasosa, por lo mismo que tiene aceites propios. Entonces, cada una de estas condiciones corresponde a un tipo de alimento. Y estas características van a generar un proceso de desarrollo, ¿no? De contaminación propia de las bacterias. En la carne, en el pescado, huevo, leche o los derivados que tienden a ser los de alto riesgo o los de menor riesgo que podrían hablarse en el caso de las verduras, las frutas, que son de menor riesgo porque tienen un proceso más prolongado, resistencia mucho mayor al proceso de envejecimiento, ¿no? Un ejemplo, yo puedo dejar un tomate fuera 2 semanas y vamos a encontrar pues que el tomate va a ir empezando a envejecer a llegar al punto de llegar a este punto. Yo dejo 15 días un pedazo de carne sin almacenarlo al medio ambiente y vamos a encontrar que a las 48 horas empieza a perder líquidos, a las 72 empieza a cambiar de color, a los 3 días, bueno, a los 4 días vamos a encontrar pues que empieza a crecer ciertos agentes y empieza a encontrar pues si todo esto tiende a un proceso de descomposición natural del producto. Y esto es porque cada tipo de alimento tiene una característica propia. Y esto van a estar influenciadas por las temperaturas. ¿Qué son las temperaturas? Que son lo que van a permitir el desarrollo de las células, de las bacterias y de los organismos que van a estar dentro de la zona de riesgo. Esta zona de riesgo se caracteriza por de los 5 a los 65 grados, ¿no? Y alrededor de los 37 grados normalmente se considera como el punto mayor de riesgo porque son de las bacterias empiezan a tener familia, descendencia y todo lo que relacionan con la parte del mismo producto. Por ello es muy importante tener en cuenta las condiciones y las temperaturas y los sistemas de almacenamiento de estos insumos, de estos productos para poder evitar la proliferación de los microorganismos, ya que si nosotros no tenemos un control adecuado o correcto, automáticamente vamos a dejar de que esto pues explosione, crezca y abunde. Entonces es importante tener en cuenta eso. En cuanto a la actividad, el tipo de agua, la humedad, también es uno de los factores importantes que vamos a encontrar. Pues un ejemplo, ¿no? Insumos o productos que tengan una mayor dureza, una mayor estructura, van a durar mucho más o van a tener un mayor proceso de extensión dentro de. En el caso a diferencia de los productos que no son con esas condiciones. Un ejemplo, en el caso la zanahoria, el tomate, las alberjas, la papa, ¿no? Y esto condiciona una característica propia. Y hablamos de también productos cítricos, ácidos, productos salados, también tienden a generar un proceso de propio dentro de lo que vienen a ser
el desarrollo de bacterias, desarrollo de microorganismos dentro del mismo producto. En el caso, ¿qué pasa con los productos deshidratados? Una de las cosas importantes tener en cuenta. Los productos deshidratados también se van a llegar a malograr en algún momento, pero van a durar más porque al perder la humedad evita lo que es el desarrollo de las bacterias y evita lo que es el crecimiento de estos microorganismos y ayuda principalmente a mantenerse y ayuda principalmente a durar más tiempo, ¿no? Es una de las cosas. En cuanto al tiempo, va a depender mucho la característica del producto que va a determinar una temperatura o tiempo adecuado, ¿no? Y va a depender de la composición, que es el nivel de humedad, que determina, ¿no? El proceso de descomposición. Pasado las 6 horas, muchos de los productos empiezan a tener un proceso de descomposición. Cuando hablamos en el caso en carnes, hablamos de lo que es pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo, carne de cordero, ¿no? Lo que son ovinos, caprinos en general, todos ellos van a tener esta condición o esta estructura. Y por eso es muy importante saber, ¿no? Qué tiempo o cuánto es la durabilidad del producto o insumo a la hora de almacenarlo. Si yo no condiciono, no tengo en conocimiento esa información, usualmente ¿qué puede generar? Puede generar un proceso, puede ser inadecuado o incorrecto. Por ello es importante tener en cuenta, ¿no? El tiempo de almacenamiento. Las características de infección alimentaria van a estar directamente en los síntomas que pueden generar a la hora de consumirlo. Hay que tener en cuenta de que en una situación radical, lo máximo que podría pasarnos es que nos mate. O sea, ese es lo que puede suceder, ¿no? Si un producto se consume en malas condiciones y no se consideran los principales problemas que pueda condicionar, automáticamente ustedes lo consumen y pasan a mejor vida. ¿Por qué? Porque eso tiene una gran carga bacteriana y esto puede generar pues desencadene todo un problema en el sistema digestivo, en las defensas y todo lo demás. Iniciando por un proceso de deshidratación por diarrea, que es el primer inicio, porque de eso pasamos a la diarrea, pasamos a los escalofríos, de los escalofríos pasamos a la fiebre, y si no es controlado en un tiempo determinado, automáticamente pasamos pues a mejor vida. Por eso que es importante tener en cuenta los diferentes contaminantes o características que pueden contaminar los alimentos. Y para ello tenemos que saber cuáles son las condiciones y que pueden originar, ¿no? Dentro del proceso de toxinfección alimentaria. Cuando hablamos de la toxinfección de Clostridium botulinum, ya, esto es una de las características muy interesantes que lo vamos a encontrar, que a veces muchos de los casos no le tomamos en importancia, y esto se encuentra principalmente en los sistemas de almacenado en cuanto a lo que son las famosas conservas o en el caso de los procesos de enlatados. Cuando nosotros encontramos el Clostridium botulinum, lo encontramos en las conservas o en los enlatados, porque en los enlatados sucede principalmente cuando la lata está golpeada. Al la lata estar golpeada, al romper la estructura de seguridad, automáticamente, ¿qué genera? Genera un proceso de, ¿cómo se llama? De ingreso de oxígeno, y al generar un proceso de ingreso de oxígeno, empieza a formar lo que son las bacterias, y estas bacterias están en lo que son de manera anaeróbica, abunda principalmente en el aire, abunda principalmente en el suelo, en los tubos digestivos de los animales, en las personas, y esto puede generar pues todo un problema a la hora de tenerse en cuenta. Por eso es importante de que el sistema de conservación tiene que ser un correcto almacenamiento, ¿no? En el caso de los envasados, los partes del sistema al vacío, almacenamientos dentro de cada uno de los productos. Y para ello hay que evitar, para que el Clostridium botulinum no aparezca, hay que quitarle todo lo que se considera como aire. Y por eso ustedes cuando abren una conserva, ¿se acuerdan que cuando abren una conserva y encuentran, cuando se dan cuenta que han roto el sistema han roto lo que es el sistema de preservación? Cuando ustedes abren el producto y suenan como un plac. No, este sistema es lo que evita o lo que se considera como
que el producto empieza a absorber aire, y al absorber aire, automáticamente genera un proceso de contaminación. Y es por eso que nosotros tenemos que saber en el caso cómo evitar eso, ¿no? Y cuáles son las condiciones. Normalmente la incubación a un corto plazo se desarrolla si es que el producto no tiene un proceso adecuado de almacenamiento. De las 18 horas a las 36 horas empezamos a abundar. Y esto sucede en cualquier tipo de producto que tiene un mal proceso de almacenado o tiene un proceso de eliminación de aire. Para ello tenemos que generar un cambio de temperatura drástico que nos permita automáticamente generar un sellado hermético que ayude principalmente dentro de lo que viene a ser el proceso de manipulación. En cuanto a lo que es la salmonela se encuentra muy común en las carnes, en los huevos, en los mamíferos, en los crustáceos, en los lácteos, moluscos, el pescado. La salmonela también tiene un proceso de incubación de 12 a 36 horas, produce problemas intestinales, de la parte de sistemas estomacales, ingesta, dolores abdominales, náuseas, dolor de cabeza, temblores, diarrea, ¿no? Que normalmente se va o puede prolongarse en un primer día o puede durar hasta 7 días, ¿no? Y luego desaparecer. La salmonela es una ETA por transmisión alimentaria, pero es una ETA suave, no es muy agresiva como en el caso el anterior que acabo de mencionar. Ese sí es mucho más agresivo, tiene más condiciones y puede afectar mayormente. ¿No? En el caso Staphylococcus aureus, que es un germen que se encuentra en la piel, en la nariz, garganta, en las heridas, ¿no? Principalmente en los alimentos que han sido mal manipulados y que en un proceso de traslado o transporte pueden absorber esta bacteria, ¿no? Esto de acá principalmente se va a consumir cuando no hay un proceso de calentar los alimentos, después de haberlos preparado, porque normalmente siempre van a proliferar. Acuérdense que los alimentos, desde que terminamos de cocinarlos hasta que bajan o hasta que enfrían, tiene un proceso de, ¿cómo le podríamos decir? De desarrollo de bacterias. Entonces, si nosotros no tenemos un buen proceso de almacenado o cambio de temperatura, vamos a hacer pues un caldito de bacterias dentro de. En la incubación de estos productos normalmente lo vamos a encontrar de 1 a 6 horas y vamos a encontrar pues dolor de cabeza, náuseas y un periodo de recuperación de 24 horas normalmente que se genera. Y esto principalmente es porque ha habido una mala manipulación a la hora de trabajar los alimentos. En el caso, otra de las cosas que van a poder generar y que normalmente se encuentra a la hora de manipular los alimentos, en el caso es la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Me van a preguntar. Ajá, la contaminación cruzada se genera o se desarrolla cuando nosotros utilizamos productos crudos con productos cocidos, verduras con carnes, verduras con lácteos, y todo esto tiene a un proceso de intercambio de bacterias. Hay que tener en cuenta o en consideración de que es muy importante para poder tener un buen proceso de elaboración de alimentos, respetar y evitar cualquier situación que pueda generar un agente contaminante, ¿ya? Y si no, en muchos de los casos hay que tratar de tener en cuenta los procesos correctos y adecuados para poder manipular los alimentos. Por eso es importante saber o tener en cuenta, ¿no? En el caso, cómo se trabaja, cuáles son las condiciones, qué características vamos a encontrar dentro de los alimentos a la hora de procesar alimentos crudos, alimentos cocidos, porque todos ellos pueden generar un proceso de contaminación. Y si no se tiene una adecuada manipulación, lo que va a suceder es afectar directamente a la hora de consumir dichos alimentos. Por ello, importante, teniendo en cuenta, en consideración, saber, ¿no?, qué tan peligroso o qué tanto puede afectar, ¿no?, si utilizamos en la misma tabla a la hora de procesar. Y eso también sucede con los cuchillos, porque a veces ustedes procesan los alimentos, pero no lavan, o sea, lavan la tabla, pero no lavan el cuchillo.
Entonces, eso es importante tener en cuenta a la hora de manipular y tener en cuenta el corte, los procesos de procesamiento, limpieza, desinfección que vamos a nosotros a trabajar. En algunos casos me dicen, no, profesor, pero es que a la final todo entra a la olla y todo el proceso de cocción elimina todo eso. No necesariamente, porque puede generar de que en el proceso de cocción, si hay un mal proceso de cocción y no se respetan los tiempos correctos, adecuados, automáticamente estás generando un proceso de desarrollo de bacterias y abundar pues así a gran escala los microorganismos, generando pues todo un problema a la hora de procesar y manipular los alimentos. La contaminación se origina por factores tóxicos ambientales. Estos se van a encontrar pues en los productos agrícolas, ganaderos. En el caso por ello, siempre en la parte de la procesamiento de alimentos se establece pues un orden, ¿no? Tablas rojas para carnes, tablas blancas para lo que son lo que son aves, ¿no? En general, carnes blancas, embutidos, tabla verde para verduras y tabla celeste o azul para lo que podría ser pescados, mariscos y todo lo demás, ¿no? En cuanto a la contaminación cruzada, hay que tener en cuenta que esto se genera por un proceso de manipulación de los alimentos y esto es un factor de alto riesgo que en muchos de los casos resulta directamente en una mala manipulación que afecta fundamentalmente a los productos. Hay que tener en cuenta de que para ello nosotros tenemos que saber utilizar los utensilios correctos, la higiene personal, que evite, ¿no? O que genere el producto de traslado de la bacteria de un producto a otro, ¿no? Y esto se genera, como ven acá en la imagen, ¿no? A la hora de yo tocar, pongamos, un producto crudo y lo paso a una bebida o lo paso, pongamos, a una fruta y me lo como, automáticamente estoy haciendo un proceso de contaminación cruzada y que puede maximizar el producto a un punto de llevarlo a deteriorarse, malograrse y que puede afectar directamente el consumo. Hay que tener en cuenta de que para ello nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones de los alimentos. Hablamos de las carnes. Una carne en óptimas condiciones es una carne con un color propio, natural, ¿no? Que no tiene o que no afecta, ¿no? Las condiciones, ¿no? Inherentes del producto. Si hablamos de la carne de res, vamos a encontrar pues, que va a ser un color rojizo claro, brillante, que es lo normal. Pero cuando vemos que la carne está contaminada, vamos a encontrar pues una característica de color marrón, ¿no? Vamos a encontrar un olor propio putefacto, vamos a encontrar una textura babosa y esto se va a generar pues por un proceso de mal almacenamiento y que puede generar un olor desagradable y en muchos de los casos negativo. Para ello nosotros tenemos que identificar y automáticamente si nosotros identificamos o vemos la condición del producto, eliminarlo, no consumirlo, porque esto puede generar pues problemas hacia futuro, ¿no? Y esto se va a ver reflejado directamente a la hora de procesarlo o a la hora de preparar los alimentos. Un ejemplo, si la carne está mal lograda, yo preparo los alimentos, pasado un tiempo determinado, automáticamente los productos que yo prepare se van a malograr. ¿Por qué? Porque automáticamente la carne ya tiene una carga micro de organismos, de bacterias, de agentes, ¿no? Negativos dentro del mismo insumo, que a la hora de cocinarlos hemos hecho que proliferen, que se extiendan en todo el proceso de la preparación de los alimentos, y esto conlleva de que en un tiempo corto vamos a encontrar pues un proceso de putrefacción avanzada, ¿no? Y esto genera pues porque el mismo producto ha estado en condiciones inadecuadas. Por eso también nosotros tenemos que verificar el estado de los productos, a ver en el caso la composición, las condiciones, para poder determinar si realmente el producto que estamos utilizando cumple o no cumple con las condiciones o los procesos de almacenamiento, las condiciones propias del insumo. Y para eso tenemos que hacer pues la revisión propia, ¿no? Tocar la carne, ver la estructura, si está babosa, no está babosa, oler la carne, hacer la verificación organoléptica que corresponde, utilizar los 5 sentidos para poder identificar si realmente el producto cuenta con las condiciones y si es comestible o no es comestible. De igual manera, el pescado también tiene las mismas características, ¿no? Colores rojizos, ojos hundidos, mal olor,
falta de resistencia o estructura no propia del mismo pescado. ¿Qué significa? Yo toco el animal y automáticamente, si es que está muy deteriorado o no es muy fresco el producto, vamos a encontrar de que al presionarlo se va a hundir y no va a regresar o no va a ver la característica propia del producto. En el caso, en el pescado es facilito darte cuenta si es que el pescado ya tiene mucho tiempo almacenado y no está tan fresco, toca las escamas. Si tú tocas las escamas y a un toque superficial las escamas empiezan a salir rápidamente, significa del que el pescado no es muy fresco, que digamos ya tiene muchas horas post-mortem, y estas muchas horas post-mortem en el pescado automáticamente genera, ¿no?, una condición propia que es una característica natural del producto que realmente se condiciona a que no está fresco, ¿no? Y bueno, en el caso de los pescados, los mariscos, el olor también pues es propio de, no, pongamos, una de las situaciones, los langostinos, camarones y todo lo demás, ¿cuándo se dan cuenta que el producto está bien almacenado, que está fresco? Normalmente los camarones, langostinos, langostas, las bogaván, tienen un color transparente en el mismo producto, la misma estructura ósea del animal. Si en el caso lo vemos de un color blanquecino, si lo vemos de un color ya medio blanco, es que por el mismo proceso de descomposición del producto ha empezado a cocinarse, y al cocinarse se genera esa condición, y esto genera que el producto tenga un mal olor y que tenga una mala condición a la hora de consumirlo. Por eso es importante que cuando se consume o se compran los pescados, los mariscos, siempre comprarlos en terminal, porque es lo más fresco o lo más recomendable dentro de. Y a la hora de almacenarlo, no lo dejen en la bolsa. Cuando lo dejen en la bolsa suda, genera condición de almacenamiento, genera un proceso de, ¿cómo se llama? De crecimiento de bacterias. Lo correcto es lavarle el producto, ¿no? Lavarlo, secarlo y darle un golpe de frío para poder bajar la temperatura lo más rápido posible, para poder generar que el producto tenga la mejor condición. Igual manera, los lácteos, los huevos, ¿no? En el caso de los lácteos y los huevos, en el caso de los lácteos, lo van a poder identificar en manera rápida, teniendo en cuenta el aroma, teniendo en cuenta la condición. En el caso, pongamos, la leche cuando se empieza a malograr, se empieza a crear una nata alrededor del envase, empieza a cambiar de color, de lo que es blanco se vuelve medio amarillo, que es la condición natural del lácteo, ¿no? Y es algo normal, es un proceso de descomposición. En el caso del huevo, el huevo, ustedes se van a dar cuenta que pierde la condición o la característica de frescura cuando automáticamente encontramos de que el huevo, nosotros lo abrimos o lo colocamos, en un ejemplo, lo colocamos en un envase, en un bol o en un plato, y vamos a ver que la yema del huevo se empieza a correr hacia los lados. Eso significa de que hay una pérdida de rigidez. Esa pérdida de rigidez se genera porque el huevo se está envejeciendo, y esto evita de que se mantenga en un punto propio, ¿no? Otra de las condiciones, el aroma. Huevo pasado, huevo ya vencido, no, huevo, como se dice, huevo güero, lo que sucede normalmente es que tiene un olor muy fuerte, un aroma, pues, ¿cómo le podríamos decir? A descomposición, que es fácil de identificar. Otra de las condiciones que vamos a encontrar en el caso, pongamos, de que normalmente cuando el huevo no está muy fresco, que digamos, lo colocamos a un cambio de temperatura drástico, en el caso para hacer un huevo frito, y la yema se va a romper rápidamente. Esto se condiciona principalmente porque el cambio de temperatura de manera drástica afecta la condición del producto, generando un cambio, ¿no? Y esto afecta la misma estructura y se revienta, ¿no? Y esto es por ende porque el huevo no está muy fresco, que no significa que no lo pueda consumir. Sí, lo puedes consumir, pero va a estar expuesto a ciertos agentes contaminantes, ¿no? O sea, yo recomiendo de que normalmente, si el huevo no está bien almacenado, lo máximo que pueden tenerlo fuera es un promedio de máximo de 10 días al máximo 15 días promedio en lo que es en invierno,
¿no? Porque en invierno la temperatura medio ambiente, el lugar fresco, viene a ser de 10, 12 grados, pero si estamos en pleno verano, máximo una semana. Pasado la semana, porque la temperatura tiende a subir, tiende a bajar, tiende a subir, tiende a bajar, el mismo producto también tiende a afectarle eso. Y esto también condiciona, ¿no?, un mal proceso, ¿no?, de almacenamiento y afecta la estructura del producto. Las verduras, en todo lo contrario, es totalmente distinto porque las verduras tienen otra estructura. Ellas van a empezar a perecer o van a empezar a generar otros signos de proceso de descomposición porque cambia el color, porque cambia la rigidez, porque cambia las características propias, ¿no? Y tienden a darse cuenta de esa manera. No, a diferencia de otros productos, en el caso de las verduras, no es que generen un aroma de descomposición, salvo de que ya el producto esté muy malogrado, muy expuesto, recién vamos a encontrar ese aroma de descomposición, pero si está en un proceso natural de envejecimiento, lo que vamos a encontrar principalmente es la rigidez, pérdida de rigidez de la fruta. En el caso se vuelve más aguachentas, vamos a encontrar partes muy suaves, no vamos a encontrar una estructura muy débil, que a un poco de presionarla, revienta. Y esto automáticamente es porque el producto ha envejecido y ha tenido pues el máximo de tiempo, ¿no? Y esto ha afectado directamente en la característica del producto. Entonces es importante tener en cuenta a la hora de ver las condiciones. Cuando hablamos de los productos, también tenemos que saber cómo son evaluados los establecimientos. Y para ello, acá les tengo un pequeño videíto donde vamos a poder iniciar. Necesito que lo vean y de ahí lo vamos a ir conversando. A su disposición. Es muy fácil pedir unas disculpas del caso a nivel público, pero nosotros hemos estado en el restaurante y a nosotros en ningún momento han dado la cara para disculparse. Me paré, como que ya me iba, dije una rata, supongo que no van a cobrar. Igual me pusieron el POS de frente para que pague. Entonces, Señora, pague. sí, señora, pague. Queremos pedir disculpas públicas, queremos dejar claro que es un hecho aislado y fortuito que nos ha tocado vivir como empresa. Fue realmente un hecho fortuito. Detrás de los tubos todo tiene... Cocina, sala de administración e incluso los techos infectados de excremento de ratas y cucarachas. El restaurante Segundo Muelle acaba de ser clausurado, clausura temporal por el área de fiscalización ante la presencia de roedores. Pero llama la atención una cosa que la vamos a ver acá al final. Mira, Cristian, al final del restaurante existe trampas de ratas. Justo en el lindero donde termina el restaurante, ahí podemos ver la jaulita, la trampa de las ratas, incluso con el alimento al interior. Las pesquisas, sin embargo, no solo se realizaron en esta sede. Ahí está la... ¿Es de agua? Sí, esta es la cisterna. Las cucarachas han invadido también las cisternas de agua que abastecen a este local ubicado en la cuadra 4 de la avenida Conquistadores. Hoy en Panorama, recorra con nosotros aquellos secretos lugares donde se preparan los más suculentos potajes, aquellas cocinas a las que nunca tenemos acceso y que hoy descubrimos trabajan en medio de la suciedad y la inmundicia. Ven. Mira acá. Mira en la esquina, allá en la columna, cómo se están paseando las cucarachas. ¿Las ves? Arriba del perol, mira. ¿Qué es eso de abajo? Hongos que deberían estar en un recipiente tapado también, ¿no? Acá. Mira el lugar donde se almacena, mira esto de acá es óxido y acá está toda la comida, acá incluso hay comida precocida. Mira dónde lo tiene. ¿No cree usted que está cerca? Mire la distancia del tacho basura. Sí, tiene razón. O sea, esa bolsa, mire, huela usted misma. No sé qué, ni sé qué será. Si usted no sabe qué es entonces, ¿qué hace en la cámara de refrigeración? Los muchachos se deben haber olvidado de retirarlo. Pero eso de ahí está junto con lo que ustedes sí venden, sí comercializan. ¿Por qué? Este pollo recién sancochado, le enfía, ahí se va a cortar en el suelo. Incluso mira acá, Carlos, el recipiente en el que están guardando este pollo que dice que es del día. Mira Sí, eso. sí. ¿Por qué está sucio? Este no es sucio, este sancochado. Esto con de acá, esto del borde.
Este sancocho con sopa, este no es sucio. El pecho está verde, pues. No es el color usual del pollo. No es el color usual. Pescados y mariscos de calidad. Asqueó y sorprendió a todos. ¿Cómo confiar nuevamente en este local? ¿Cómo saber si cumplen o no con los protocolos de sanidad? Vamos a ingresar a uno de los restaurantes más concurridos en la calle Capón, el Wallok, para ver cuáles son las condiciones sanitarias de este local. Mira, acá está la cucaracha. Como escala por la pared. Y este es el ingreso a la cocina, porque acá justo podemos ver la escalera. Mira, una masa en el suelo. ¿Esos son panes? Los panecillos que se ofrecen, pero ahí está su masa. Como un chuño se lo usa. Con eso preparan los alimentos. Algunos productos, sí. ¿Y esto de acá qué es? Es sal. ¿Sal? Sal, ajinomoto. Pero en estas condiciones, Sí. de ahí donde el agua está emposada arriba, ¿qué hay? Los patos, los ricos patos que se promocionan en este chifa. Al lado de este fierro incluso oxidado. Era la hora del almuerzo, la de mayor movimiento en este reconocido chifa de la calle Capón, mientras los especialistas de fiscalización comenzaron a hallar lo indeseable. Ah, mira, ahí están las cucarachas caminando. La cantidad de cucarachas en la parte de acá, mira Carlos, En este mueble de cocina. Pero lo peor estaba por venir. La cámara de refrigeración de carnes y verduras expendía un misil de olores imposibles de describir. El olor es bien fuerte. Fuertísimo. Parece que hubiera carne podrida o algo así, ¿no? Hay todo tipo de carne. Son aderezados. Además está colgado justo al lado del óxido. Está el fierro oxidado, este estante a lo largo. No hay un protocolo adecuado de almacenamiento de los productos, definitivamente. ¿Viste? No sé qué es esto. No sé, ¿carne de qué es? El olor es bastante fuerte, indudablemente. A podrido, ¿no? El problema es que las carnes son un caldo cultivo, ¿no? Para los microorganismos, muchos de ellos que pueden ser patógenos, puede ocasionar enfermedades transmitidas por alimentos. En este caso estamos hablando de infección por bacterias que pueden estar en un alimento y puede pasar al otro. O sea, se propaga. Se contamina. Fácilmente pues podemos transmitir un contaminante y producir una enfermedad. O sea, esa cámara finalmente terminó siendo un foco infeccioso. Por supuesto, o sea, por el mal almacenaje que tienen, no es adecuado para decir que esos productos están guardando un debido procedimiento para proteger los alimentos. ¿Qué es eso? No se puede identificar qué tipo de productos, ¿no? Y ¿Qué es eso? por la coloración ya parecen deteriorados, ¿no? Miren. Huele a usted misma. No sé qué, ni sé qué será. Muchachos, guarden eso. Pero si usted no sabe qué es, entonces, ¿cómo se le da eso a los comensales? No, eso no van para los comensales, ¿Qué señorita. hace la cámara de refrigeración? Los muchachos se deben haber olvidado de retirarlo. Pero eso de ahí está junto con lo que ustedes sí venden, sí comercializan. ¿Por qué? Entonces los clientes necesitan una explicación. ¿Por qué guardar carne malograda con la carne que se consume, que se comercializa? No se guarda carne malograda, señorita. ¿Qué Se sabor? guarda carne buena, sino que se deben haber olvidado y se ha quedado ahí y ya no se usa. Mira, aderezo, pescado y pollo. Mira que hay pescado al costado de pollo. Está aderezado ya. ¿Pero es comestible? Por la forma, por las condiciones, de repente no. Lo O vamos sea, a acá retirar. vemos pescado, pato, pollo, champiñones allá. Aquí mira, hay mariscos, Claro, eso. menudencia. En el piso están las bolsas de carne, hay hongos, más baldes. Y algunas bolsas incluso, mira, acá Carlos, están desgarradas, como esta de acá, la primera. Mira, la bolsa está desgarrada, es una bolsa que está en el piso y ahí conservan la carne. No se están siguiendo las técnicas de almacenamiento adecuadas. Le pongo un ejemplo clásico. Hemos visto adentro que, por ejemplo, había mariscos, patos. Por ejemplo, si es que yo soy alérgico al marisco y pido una comida sin marisco,
igual me voy a intoxicar porque la comida de acá tiene contactos con marisco, por lo tanto es muy probable que yo esté enfermo. Se acaba de clausurar el emblemático Wallop. Ahí lo podemos ver, mira los letreros a lo largo de este establecimiento. ¿Por qué? Por insalubre. Los operativos son constantes y las excusas también. Administradores de cevicherías, pollerías, chifas, todos ensayan justificaciones para lo injustificable. Mira el piso como está todo sucio, con las cosas, los residuos sólidos en el piso. Mira, mientras están cocinando, ¿quién responde por eso? Van a responder, no se preocupen. ¿Quién va a responder? Van a responder, señorita. ¿Y por qué el estado así de la cocina? Eso es un acoso. Gerente, Señora, ¿va a permitir ese vuelvo a acoso? decir, no es ningún acoso porque la municipalidad puede hacer inspecciones inopinadas y le he explicado hace rato. Por favor, permítame hacer el trabajo. Si el sanitario establece que el local está en buenas condiciones, me retiro. Si no, dispongo la clausura inmediata. ¿Correcto? Gente trabajando, que tiene familia. Hay gente también almorzando. Que tiene familia. Que necesita alimentarse de calidad. 5 tachos de basura en esta cocina y ninguno tiene tapa. Todos, mira, muy cerca a los alimentos, muy cerca a los mariscos. En este caso, muy cerca al cangrejo y aquí muy cerca, mira, acá a la pota, al pulpo e incluso al pescado con el que preparan el ceviche. Todo eso significa contaminación a los alimentos. Todo significa contaminación, efectivamente. Ahí estamos, clausurado por insalubre. Son cocinas donde los sabores se mezclan con aterradores olores. ¿Qué es lo que huele así? Agua. ¿Su desagüe? ¿El desagüe? No creo, ¿ah? Un olor bien raro. En este momento a veces falta agua, pues señor. ¿Y por qué está sucio? Este no es sucio, este es sancochado, este no es sucio. Pasa. ¿Qué es, cucaracha? Sí, sí. Al final de donde usted tiene su homenaje, ahí hay cucaracha. Mire, cucaracha. Mire, ahí está, usted mismo la está queriendo matar. Oh, no, no es cucaracha. Mira el color de la carne, mira, de los pechos de estos pollos, mira. ¿Por qué están los pollos ahí guardados con un olor tan horrible? No, el pollo es de ahora, está precocido, sino como no, ahora no lo utilizamos, más tarde todavía se utiliza el pollo. ¿El color de ese pollo es verduzco? No, ese es del adreso, el adreso lo meten por adentro. Acá yo lo invito, venga, para que usted mismo vea sus pollos, mire. El pecho está verde, pues. No es el color usual del pollo. No es el color usual. Este aceite ya está quemado, están reutilizando este aceite. Cuando se reutiliza el aceite, ¿qué pasa en la salud? Es terrible para la persona que come. Cáncer al estómago. El utilizar aceite reciclado. Claro. Pero así como en Lima metropolitana se hicieron grandes hallazgos, en San Isidro también. Las alertas crecieron ante la presencia de un detestable roedor. Vine con mi hermano, le quise invitar a comer y de pronto apareció una rata en la pared de al frente. La rata estaba en la pared y comenzó a bajar hacia la mesa. Era una mesa vacía, ¿no? No había gente. O sea, parece que la gente había huido de ahí porque se veía que había comida, una limonada y se ve en el video. Y ya para terminar, en ningún momento salió el administrador para decir sin disculpas por lo sucedido, bueno, váyanse y no les vamos a cobrar, ¿no? Pero encima de todo pusieron el POS. Les trajeron inmediatamente las cuentas. Claro, o sea, yo ya me iba a ir y igual el mozo puso el POS, me cobraron y encima pagué la propina. No, es peor. Ante los gritos, un mozo, bandeja en mano, la misma con la que reparten la comida, se acercó al animal y lo golpeó. Inmediatamente vinieron los escobazos. El roedor quedó ante la atónita mirada de los comensales debajo de una silla. Y ahora estoy viniendo para presentar mi queja en el libro de reclamaciones, pero no me quieren abrir la puerta. Y es muy fácil pedir unas disculpas del caso a nivel público, pero nosotros hemos estado en el restaurante y a nosotros, los que hemos estado dentro del restaurante, en ningún momento han dado la cara para disculparse. El hecho fue considerado como un evento fortuito por los administradores del local. Los hallazgos realizados, sin embargo, en la cocina del segundo muelle revelan otra realidad.
Este es el área de cocina directamente. Ha limpiado, pero no se han percatado que al momento de limpiar han ido botando todo el veneno y esto marrón, ese es excremento de rata. La sorpresa, sin embargo, se expandía por la campana de la cocina. Detrás de los tubos todo tiene... Nos vamos a direccionar. Sí. No cabe duda que en este local ubicado en la avenida Carriquirri existían asiduos visitantes de larga cola. Anteriormente este local ya ha sido sujeto de diversas infracciones administrativas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Justamente por el tema de condiciones sanitarias, pero anteriormente y ya fueron subsanadas en su momento, ¿no? Hemos procedido, de acuerdo a nuestras facultades, a multar y a clausurar el establecimiento por la presencia de insectos y roedores en el mismo, ¿no? ¿Cuánto es la multa? La multa es de 40% del OIT, aproximadamente 2.430 soles. Pero las sorpresas continuarían en esta otra sede de la misma cadena. No eres la municipalidad, por favor. Solo estamos utilizando la municipalidad. Pero no toques mi cámara. Pero por favor. La cámara. No. ¿Por qué no? Porque son solo municipalidad, señor. Solo los señores de municipalidad están autorizados para hacer la inspección. La cámara es frágil, señor. La cámara es frágil. Pero no puedes entrar así, por favor. ¿Por qué no podemos estar en una inspección que es de sanidad, señor, y que le interesa a todo el público en están los señores de la general? municipalidad acá haciendo ya la inspección. Dígame, si el interés es general de toda una capital, ¿por qué no podríamos estar aquí presentes, señor? La consulta que le hago es por qué no podemos estar presentes en cómo es la higiene en su restaurante. Por favor, todo está dentro de lo normal, los señores lo van a verificar, por favor, gracias. Falso, no todo estaba normal. Insectos tenían como principal guarida las mesas donde se preparaban los alimentos. Las cucarachas han invadido también la cisterna de agua de este local. Este local en Conquistadores, ¿qué han hallado? En ese caso, en Conquistadores, en este local hemos encontrado presencia de insectos, en este caso cucarachas. Sí, dentro de la cocina, bueno, en la pared se encontró varios. Y bueno, debajo del área del lavatorio, que es el área de barra de sushi, se encontró también insectos cucarachas, ¿no? Está siendo clausurado temporalmente este segundo local de la cevichería Segundo Muelle, ubicado también en San Isidro, en la cuadra 4 de la avenida Conquistadores, por infringir nuevamente las normas de salubridad. Tras las 2 clausuras y las multas impuestas, la cadena de restaurantes decidió cerrar 3 locales más para evaluar sus niveles de higiene. Hoy, sumamente cuestionados ante la presencia de roedores y cucarachas. Panorama seguirá saliendo a las calles para fiscalizar lo que nadie quiere mostrar. Bien, luego de varias inspecciones y algunas clausuras, hoy, en este momento, la propia empresa ha cerrado todos los locales que tiene en Lima. Entendemos que son un total de 9. La verdad, un enorme descuido por parte de este restaurante, además sumamente conocido, pero también, por otro lado, es verdad que en Lima mantener esos estándares a veces resulta sumamente difícil y sobre todo en zonas que pueden ser antiguas o altamente comerciales, donde nadie está libre de algunos vecinos que podrían probablemente propiciar el ambiente necesario. Pero lo que queda claro es que se necesitan más campañas de fiscalización y de desratización por parte de los municipios. Otra Listo, chicos. De lo que hemos visto el video, van a tener que realizar esta tarea, que me lo van a presentar. Les voy a dejarla en el aula, les voy a subir la actividad para que puedan subirla y presentarla. Redactar el ensayo, tienen que ponerle un título, tienen que responder estas preguntas, tienen que hacer 2 hojas de un ensayo, que es muy sencillo, no es muy complicado, de buscar fuentes bibliográficas para hacer referencias, citas, que les ayude a poder responder estas preguntas.
¿no? Lo van a tener que hacer a mano y utilizando pues una letra legible para poder pues revisarlo posteriormente, ¿no? Y en la parte final tienen que establecer un flujograma donde pueden utilizar cualquier tipo de recortes que les pueda ayudar para poder hacer la explicación, ¿no? Del proceso de manipulación de alimentos correspondiente a lo del video, como una mejora que ustedes aplicarían en el establecimiento. Eso sería lo que es la tarea, ¿ya? Acá está lo que es el temario, que yo les había explicado ya qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer. Y el sistema de evaluación, que ya les he dicho, y bueno, este es el caso de lo que es el requerimiento. ¿Una consulta, duda, inquietudes sobre lo que hemos explicado en la clase, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que necesite que vuelva a repetir o explicarles? Profesor, una consulta. Conforme con la tarea que ha mencionado, ¿tendrá el link de ese video en específico en YouTube para poder volverlo a ver? Ah, ok, ahorita se los mando ya. Vamos a ver, déjenme buscarlo porque estaba, bueno, ahorita lo busco y se los pongo ahorita en el grupo de esto. ¿Otra pregunta, otra duda? Profesor, una consulta. ¿Las prácticas ahora van a ser todas presenciales? En recomendación deberían ser la mayoría, pero va a depender mucho cómo establezca la parte de coordinación académica del proceso de cómo se va a trabajar. Gracias. Este, ¿Otra pregunta, otra consulta, chicos? Acá está el link. Y acá les pongo el... Ah, carambas. Carambas. Listo. Listo, ya les puse el link del video para que ustedes puedan descargarse la información. Y ya está. No, acá tengo otro video también complementario que les puede servir, que también es otra supervisión que les voy a mandar, que es en las pollerías. Tienen uno de chifa y tienen uno de pollerías. Ya con eso les puede dar una idea, ¿no? De cómo son los restaurantes cuando no tienen una buena supervisión, no hacen una buena manipulación de alimentos. Ya, ¿qué otra pregunta más, chicos? ¿Todo claro? ¿Lo entendieron la explicación? ¿Algo que necesitan que repita? ¿Algo que quieran que les explique? Los implementos ya saben lo que tienen que tener en cuenta. Sí, profesor, todo claro. Esto era lo que les decía sobre los paños reutilizables, que es el de acá. Copiar imagen. Vamos a ver si me permite. No me permite, ya, se los voy a compartir. Este es el paño que deben conseguirse, chicos. El de acá. El Wipals. Ya. ¿Por qué me manda siempre esto? No, ya. Imágenes, vamos acá. Y el que les digo es este de acá. Este es la marca Wipals, ya. Lo que pueden encontrar. No sé, ¿está en esta o tienen esta de acá también, que es otra? Igualito. La única diferencia de que uno viene 70 paños, bueno, 70 unidades, y esto viene 88. Y también tienen la versión más chiquita, que es la de Scotch-Brite, que viene este de acá, que son también baños reutilizables. Son más pequeños en tamaño, pero también hacen la misma función dentro de, ya que pueden ustedes comprar y utilizar. ¿Ya, chicos? En el caso de lo que son de los estos. Y los temporizadores. No, temporizadores, estos son los temporizadores que les decía, ¿no? Que son ahí está. Ya los voy a compartir para que vean este de acá. Esto pueden ir ustedes a cualquier
tienda, tienen los digitales y estos son los analógicos, ¿no? Y tienen estas manzanita, huevito, alarma, esto de acá, esto de acá, cualquiera. ¿Por qué? Porque eso lo van a utilizar ustedes, ¿no? Ahora, hay diferentes características, condiciones, algunos a pilas, otros son mecánicos, pero necesitan para poder controlar tiempos. Y porque en el caso, pues hay ciertos procesos que necesitan tener ciertos tiempos específicos donde ustedes tienen que controlarlo. Yo les recomendaría, en vez de utilizar en el caso los analógicos, si se pueden conseguir los digitales, el digital siempre es más funcional porque hay ciertas medidas que hacemos por segundos. En el caso el analógico solo te da mínimo 5 minutos. Menos de 5 minutos no te lo considera. Pero el digital sí te permite temporizador de 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos, dependiendo de lo que vayan a realizar o hacer, ¿no? Dentro de... Y ya, bueno, eso se los dejo, pues, que vean. Ahora, ¿eso dónde lo consiguen? En Mercado Central. En Mercado Central van a encontrar de las diferentes precios, características. Es más, hay Mercado Central, hay unas tiendas que son importadoras de productos chinos y ahí pueden también conseguir en gran cantidad, ¿no? A mejores precios. Y eso lo encuentran en Mesa Redonda o los encuentran por las galerías de la calle Capón, donde está al frente de los Chifas, por el Banco Interbank, por ahí deben caminar. Y ahí pueden encontrar. Y si no, también en los market chinos, ¿ya? Ahí también pueden encontrar lo que les digo sobre eso. En el caso de los termómetros, metros sumergibles para cocina, están estos de acá. Mira, acá tienen un montón de, ¿cómo les puedo decir? De categorías, ¿no? Y formas. Los económicos son estos de acá, que son los que vamos a encontrar desde 20 soles he visto que venden, hasta 50 o 60 soles. Y de ahí ya están estos de acá, que estos son lo que justo les decía, ¿no? Este es el que te permite en la mesa colocarlo, y de ahí la pipeta de acá entra en la olla. Entonces te permite controlar la temperatura, ¿no? Con mucho cuidado, claro está, para poder evitar que se vaya a quemar en el proceso de interino de la distancia, se queme el cable, ¿no? Que es de plástico. Esta es una, ¿no? Que pueden utilizar. También tienen, en esta versión, también tienen lo que es un conector externo que les permite poder medir las temperaturas, ¿no? Pero en general son eso, ¿no? Hay estos de acá, estos también son analógicos, no son digitales, también funcionan, pero no son muy exactos, que digamos. O sea, siempre a veces te varía por algunos, ¿cómo le podríamos decir? Grados más, grados menos, no es exacto. Estos de acá no los compren porque estos son para peceras. Estos son para acuarios. Ya, esto es para todo lo que son acuarios. Y la temperatura que máximo que llega es hasta 30 grados. Pasado los 30 grados o 32 grados, automáticamente se malogra. Y la mínima temperatura es a 7 grados. Entonces, no les recomiendo. No es para cocina eso de acá, ¿no? Después de estos, bueno, estos son para hornos. Este es para horno, no es para cocina. En el caso tienen también, que es otra versión. Acá tienen un montón de estas versiones que les digo, ¿no? Estos son algunos de esta manera y hay otros que tienen en la parte inferior más característica, más explicación, pero que funcionalmente son para justo lo que les digo, ¿no? Que para tener y controlar lo que es la cocina, ¿no? Teniendo una temperatura o un uso correcto sin que vaya a tocar la superficie, ¿no? Ahora, en el caso de estos, miren siempre de que el cable de extensión sea con una cobertura de tela o en todo caso en silicona. Si es plástico, no les va a durar nada porque al primer contacto que hagan se va a quemar. Y si es que se les quema este sensor de acá, automáticamente ya no sirve, salvo que consigan el repuesto y todo lo demás. Y de ahí tienen estos, pero estos de acá, el problema de estos es de que cada cierto tiempo tienen que estar metiéndolo cada 10, 15 minutos
para poder controlar la temperatura. A diferencia de que esto lo dejan, programan el rango de la temperatura y ya ustedes tienen que dejar pues que la cocina ir controlando el fuego, ¿no? Bajando, subiendo, para que la temperatura oscile en ese rango y no se sobrepase, que es la recomendación que tienen que tener. Principalmente para ciertas cocciones, ciertos procesos que vamos a trabajar. En el caso para lo que son las conservas, los vinagres, aceites, lo que son los néctar, no tenemos que tener en cuenta mantener esa temperatura o mantener una temperatura estable. Ahora, en el caso de los frascos, tienen que conseguirse frascos nuevos. ¿Dónde pueden comprar frascos nuevos? ¿Conocen Emancipación? Las Nazarenas. Ya, bajan a la cuadra 6 de las Nazarenas, o sea, de Emancipación, la cuadra 6, hay una galería completa donde ustedes van a poder comprar todo lo que son botellas, plásticos, y ahí Sí, pueden sí conozco las Nazarenas. ya, entonces pueden hacer esa alternativa, ¿no? Y ahí pueden adquirir lo que vienen a ser lo que son frascos. En las Nazarenas, Emancipación, ya sea bajando para lo que viene a ser las Malvinas o yéndose para lo que es Abancay, en esa recta de Emancipación, hay diferentes lugares donde ustedes pueden comprar lo que son frascos y todo lo demás que requieren. No, revisen pongamos, para lo que son vinagres, los que son conservas, los que son aceites saborizados y mermeladas, necesitan frascos que aguanten temperatura, no vidrio, sino son justo los frascos de tipo mermelada que tienen la capacidad de aguantar temperatura no directa o cambio de temperaturas elevadas a 80, 100 como máximo y no se van a quebrar. Si son de vidrio, o sea, vidrio normal, le pongan eso, va a reventar y va a explotar. Y ahí sí, automáticamente se malogra. ¿Ya? Después, otra cosa importante que les recomiendo, pinza, una pinza larga, este tipo de pinza. De acá. Este tipo de pinzas se las recomiendo que tengan, ya, de acá, estas, para poder coger los frascos, para poder retirarlos y todo lo demás, si no, no van a poder manipular bien los productos. Ya chicos, dudas, preguntas, inquietudes, algo que no les quede claro. Entonces, eso es importante que los tengan. Ahora, estas pinzas pueden encontrar diferentes precios, no necesariamente hay uno, pueden encontrar desde 25 soles, que he visto el más barato, hasta 60, 80 soles, que es el promedio, que pueden ustedes encontrar lo que son pinzas, ¿no? Que son idealmente o sea, les va a permitir porque es la manera que les va a ayudar para poder coger. Y después, bueno, hay unos paños absorbentes para agua, no paños absorbentes de humedad. Ya, a ver, estos, déjeme buscarlo. Como hay unos que son no me acuerdo de esta marca, que los venden estos sí los pueden comprar en grupo. Ya, estos son, que los usan los que venden para trapos para lavar carro. Ahí está, estos de acá. Estos son proliféricos, estos de acá. Estos tipos de trapitos, ahorita les pongo. Este de acá que les digo. Estos de acá son estos tipos de telas que absorben bastante la humedad. Les va a servir porque cuando nosotros realicemos el proceso de limpieza o de pasteurización, ¿no? De los frascos, tenemos que colocarlos en un lugar, ¿no? Para que puedan ir secando y para poder de ahí trabajar con ellos. Entonces siempre se utiliza esto en la superficie para poder colocarlos, ¿no? De estos solo necesitan 1 o 2 trapitos, los pueden comprar en Sodimac, en Promar, en A-Home Center, lo venden, ¿no? La bolsa creo que está a 16 soles, vienen creo que 6 unidades,
¿no? Y ya está, pues, ¿no? O sea, ya verían ustedes si lo compran en grupo o lo compran de manera individual. Pero esto es exclusivamente, no es para limpieza de superficies, no es para que me digan, profesor, con esto limpio la superficie de la cocina, con esto voy a hacer tal cosa, no. Es exclusivamente lo van a utilizar para la manipulación de los frascos, para la manipulación de ciertas cosas que les voy a decir con las que van a trabajar, ¿ya? Eso es. Dudas, preguntas, problemas, inquietudes, algo que no les quede claro, algo que no estén seguros. Hablen ahora, callen para siempre. ¿No? ¿No les han dicho eso? Tiene opción a hablar ahora, de ahí no. Profesor, consulta, con respecto a los envases de vidrio, ¿qué cantidad necesitamos y de qué medidas? Todos los envases de vidrio manéjense en 500 gramos, excepto la mermelada que son de 750. No, ahora, de 750 pueden encontrar algunos, pero no necesariamente van a encontrar. Normalmente hay de 250, hay de medio kilo, bueno, de 500 mililitros de capacidad y hay de 1 litro de capacidad. Y de ahí hay de 1,5 litros, 2 litros que ya son más grandes. Pero ustedes van a trabajar siempre en medio litro o lo que es 1 litro, si es que no hubiera 750, ¿no? El único producto que necesitan de ese tamaño es para la mermelada. La receta de mermelada que les he mandado, ahí está en el caso la cantidad, que es como 750, 800 gramos que le va a producir en volumen, ¿no? Eso ya les voy a ir explicando dentro de... Profesor, ¿podría explicarme cómo es ese, ese papel que está, no, eso es como servilleta, el trapo ese blanco, Fire something? Ah, Porque ya. esa marca no hay acá, entonces yo quisiera saber cómo es o a qué se parece para poder saber y tener una Es idea de un comprar. trapo de característica en algodón. Sí debe haber, ya, porque es la marca Kimberly Klein. Esta marca Kimberly Klein es una marca internacional, la de acá. La Waypal. Esta es una marca americana. ¿Esa es la que me preguntas? Sí, profesor, eso le pregunto. Es que aquí en Bahamas no hay no hay muchas marcas, aquí en Bahamas no hay mucha variedad de cosas. Entonces, ¿Tienes yo una no he tienda visto de eso. departamento donde compres una tienda en específico que me des la página para yo poder decirte cuál es? Ah, O sí, como hay como Walmart en no, Estados Unidos, no Canadá. hay acá, no hay acá. Solamente hay supermercados y uno es Super Valium y el otro es Solomon. Super Valion es con B grande de chica. ¿Qué chica? Valion. Valium, Valion. no, Valeo. Valeo. Super Valion. Ajá. A ver, Super Valion, empresa. Pues supongo que será esto, ¿no? Sí. A ver, te voy a preguntar. ¿Este es? Sí. Ya, vamos a buscar. Acepto los cookies y vamos a buscar, que supongo debe... ¿Dónde está su shopping? Vamos a ir de shopping. Vamos a ver qué hay. Entramos a shopping y no carga. Buena suerte. Sí, estamos viendo. Lo sentimos, no hay productos en evidencia en estos momentos. A ver, déjame. El internet lo tengo un poco lento, así que estoy... Y Sofía también trató de ayudarme la vez pasada y tampoco pudo. No funcionan sus páginas. Y si funcionan, solamente hay unos cuantos productos. Ya, mira, lo que... ahora, ¿no tienes tiendas por departamento donde vendan productos de limpieza, así como acá? Profesor. Se ha lajeado, profesor. Sí, se ha lajeado el profesor. Por ahí debe volver la conexión del profesor, no se preocupe. Profesor, se lajeó.
El profesor acaba de tener, creo, algún problema de conexión. No se preocupen, seguramente ya debe estar por volver pronto. Esa era mi duda de cómo se va a llevar. Supongo que es hoy día y los días. No se preocupen, chicos. Listo, chicos. Chicos, el tipo de internet ahorita está inestable, entonces no tengo mucha capacidad. Se me va a empezar a botar de nuevo. Ya, lo que te preguntaba, ¿no tienes una tienda así como Home Center, eso que puedas encontrar productos? No, profesor, le digo, lo que hay más es solamente los Super Value y es solamente esa marca de supermercado y por todos lados. A ver, eso debe estar en limpieza doméstica. Acá está. En limpieza doméstica debe estar. Y webs. Toallas domésticas. Profesor, en caso de que Mari no pueda conseguir esos papelitos absorbentes, ¿ella podría utilizar un secador que sea solo para esa utilidad? No, le va a dejar porosidad. Ese es el problema. Te deja puntitos transparentes y a la final te afecta todo. Ah, entiendo. Por eso, a ver, la limpieza, matamoscas, vajillas, papelería. Acá papelería debe ser. Es que no me deja ver la condición de esto. Es traducir, 2 rollos de papel de cocina, 3 capas, promedio 60 hojas, tengo que leer. A ver, ultra, puede ser ese. Acá encontré uno, ya. ¿Podría compartir su pantalla? Sí, sino que justo estoy viendo si eso no es, por lo que estoy leyendo. Paños de cocina, mira, esto podría ser. Ya, que son ultra absorbentes. De 3 capas. Esto es. Y ese son de algodón. No, eso es papel toalla. ¿Es papel toalla? Sí, profe. Ya. Entonces no es. Toalla de cocina. Es que hay uno que es absorbente. Ya, este es reutilizable. Acá está. Un solvente ideal para tareas difíciles, ya que se trabaja limpieza, puliendo, sacando brillo. Perfectos. Sí, este debería ser. Este de acá. ¿Ya? Gracias, profesor. Ese debería ser, porque ese es el que te digo, es lo mismo el otro. Ya, eso es. Eso deberías utilizar. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Hasta aquí nos quedamos. Cuídense. Alonso, por favor, toma la foto y Sí, finalicemos. justo iba a decir eso y no soy Alonso. Chicos, prendan todas sus cámaras para tomar la última foto. Niño Gustavo. No, dijo Alonso. Igual es, ya que te cambia el nombre, Gustavo, Alonso. Ya. Por ahí ya. Ya, listo. Prendan sus cámaras. 1, 2, 3. Ya, chicos, eso es todo y cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Chao. Buenas noches.